Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, fue acusada por el fiscal Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA. ¿Sí? Fue acusada por Nisman de encubrimiento por el memorándum de entendimiento con Irán. A ver, el memorándum de entendimiento con Irán, por si ustedes no saben de qué se trata, es una ley. Es una ley, ¿sí? El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso y el Congreso lo votó. Ahora, miren, en Argentina ha habido leyes cuestionadas, como en cualquier lugar del mundo. Ha habido leyes incluso cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales. Lo que no hay precedente histórico en la democracia es que una ley haya sido declarada delito. El fiscal Nisman dice que una ley votada por el Congreso es un delito. Eso no tiene precedente histórico. A ver si me entienden, siguiendo el razonamiento de Nisman, si la presidenta es acusada por encubrimiento, todos los legisladores del Congreso deberían ser partícipes necesarios. Es decir, que estaríamos en presencia de toda una clase política encubriendo un atentado que pasó hace más de 20 años, según Nisman, para conseguir petróleo. A ver, es muy difícil que un tipo pueda sostener él solo una acusación como esta. La estuvo sosteniendo todos estos días, cubierta por algunos medios que claramente son enemigos del gobierno y que lo dejan que él avance con esta fábula. Yo te lo voy a detallar cuál es la acusación de Nisman para que nos quede claro. Nisman dice que hubo un pacto, ¿sí?, entre el gobierno y los iraníes, que lo que puso el gobierno fue levantarle lo que se llaman alertas rojas, que son órdenes de captura internacional. Es decir, estos tipos que son sospechosos de haber hecho el atentado de la AMIA no pueden salir de Irán con estas alertas rojas. Entonces lo que pondría el gobierno, lo que puso el gobierno es levantar las alertas rojas. Además, lo que dice Nisman es que el gobierno le echó la culpa a unos fachos locales, dijo Nisman. Eso es lo que pondría el gobierno, Le levanta las alertas para que los tipos puedan salir de su país y le echa la culpa a otros. ¿Qué pone Irán? Bueno, dijo Nisman que Irán, a raíz de eso, nos vendió petróleo barato o nos vendió petróleo a cambio de trigo. ¿Sabés cuál es el tema y qué es lo que no te contaron los grandes medios? Es que nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. Las alertas rojas, los pedidos de capturas siguen vigentes y siempre estuvieron vigentes. Nunca hubo en el expediente, ni el Ejecutivo acusó a ningún facho local por el atentado. Eso no existió. Y además, el comercio exterior con Irán no solo no subió, sino que bajó. Irán jamás nos vendió una gota de petróleo. Es decir, la presidenta está acusada de un crimen que no sucedió. ¿La verdad que el fugitivo lo acusaban de un crimen que no cometió? Bueno, a la presidenta la acusan de un crimen que no sucedió. Eso nunca sucedió. Pero los grandes medios lo que hicieron estos días fue narrarte la acusación de Nisman, sin detenerse en decirte que eso no pasó. Que eso no pasó. Y eso no te lo cuentan. A pesar de que el canciller Timmermans se tomó el trabajo de mostrar unas cartas fechadas en la fecha que sucedió, que aprobó el Parlamento el entendimiento con Irán, en donde claramente, textualmente, se le dice a la Interpol: no levanten los alertas rojas, no levanten las órdenes de captura. Es decir, que no solo el gobierno no le pidió que los levanten, el gobierno le pidió explícitamente que no los levanten. Todo eso no te lo enteraste en estos días, ni en los grandes diarios argentinos, Clarín y La Nación, ni en TN, ni en Mitre, ni en todos los que repitieron la acusación de Nisman, que no se sostiene, ¿sí? No solo lo dijo Timmermans y mostró una carta que ponele que Timmermans terció. No, apareció el viernes el secretario general de la Interpol haciendo declaraciones y diciendo: miren, señores, no solo a mí no me pidieron que levanten las órdenes de captura, sino que al revés, a mí me llamó el canciller Timmermans en su momento y me dijo: guarda, no se vayan a equivocar, nosotros estamos viendo si podemos interrogar a estos sospechosos en Irán. De eso se trata el memorándum de entendimiento, pero queremos que las alertas rojas se mantengan. Lo acaba de decir el secretario general de la Interpol. ¿Salió en los grandes medios? No salió. No salió. Estamos ante una de las acusaciones más graves que ha sufrido un presidente de la nación y vos de esas cosas no te podés enterar. Mirá, la acusación de las alertas rojas y la acusación del petróleo es muy fácil de ver si es cierto o no.
¿sí? Por ejemplo, las alertas rojas vos podés entrar, te lo podemos mostrar ahora nosotros, en la página de la Interpol. Vos entrás a la página de la Interpol, ahí está, ¿ves? Y a la derecha hay un lugar donde dice personas buscadas. Después de personas buscadas vas a por Argentina, personas buscadas por Argentina. Y después te dice nacionalidad, iraní. Entonces, Interpol, personas buscadas por Argentina, iraníes, ponés buscar y ahí están las tarjetas rojas. ¿Ves? El delito, que no puede ser delito porque es una ley de la nación, no sucedió. Nunca se levantaron las tarjetas rojas, las alertas rojas, nunca se pidieron que se levanten y al contrario, acaba de decir el secretario general de la Interpol que se pidió expresamente que no sean levantadas. Bueno, vos podés comprobarlo porque como hay dos versiones de la realidad, puedas comprobarlo. También podés comprobar. La verdad que yo no entiendo por qué uno necesitaría el petróleo iraní, porque sabes que el petróleo es un commodity. O sea, hay un montón de países que venden petróleo, el petróleo es igual en todos lados, un poquito más blando, un poquito más duro, y sale el mismo precio, tiene un precio internacional. Entonces, ¿para qué nosotros íbamos a hacer semejante macana para comprarle petróleo a Irán? Pero de todas maneras, vamos a ver el comercio internacional con Irán, a ver si creció después de enero de 2013 cuando se firmó el memorándum, para ver si tiene algún viso de realidad. Mirá, en una placa podés ver cómo se fue desarrollando el comercio con Irán y que de 2013 a 2014, fíjese, en 2013, 1.202 millones de comercio internacional con Irán y en 2014 baja a 716 millones. Y de esos 716 millones no hay un solo dólar que sea petróleo. Argentina no importó petróleo jamás de Irán. Es decir, ese presunto delito, que no podría serlo porque es una ley, no existe. Las alertas rojas siguen estando. Argentina nunca le compró petróleo. Ahora, ¿cómo vos podés sostener una mentira así? Y bueno, con un tipo como el fiscal Nilman, que solamente habla con el grupo Clarín, que solamente habla con la nata, que no le va a decir, che, Nilman, pero las alertas rojas están ahí. Che, Nilman, pero el secretario general de la Interpol acaba de desmentirte. Che, Nilman, pero nosotros nunca le compramos petróleo a Irán. ¿Entendés? Ahora bien, yo, más allá de estos datos que te muestro, o más allá de esta búsqueda de reflexión, digo, hay una cuestión de sentido común. Si vos estás hablando de una causa de algo que ocurrió hace más de 20 años, y hace 10 años que no hay un dato nuevo, ¿para qué hacer un pacto? O sea, lo mejor que tenía para ofrecerle el gobierno a Irán, si necesitaba algo de Irán, era no mover nada. Si la cosa estaba quieta, ¿qué sentido tiene? ¿Entendés? Que tampoco hay motivo para ese presunto delito. Ahora, ponele que vos seguís diciendo, y la verdad es que yo hace 3 o 4 días que vengo escuchando en Radio Mitre, viendo en TN, otra versión. Y viste que en Argentina, a mí me cuenta un periodista una cosa, otro otra, y uno no sabe cuál es la verdad. Y tenés razón, porque a mí me pasa cuando tengo que leer sobre temas que no son propios, ¿sí? Que yo no puedo acceder a la fuente y lo leo en 2 diarios distintos y parece que son 2 cosas distintas, ¿sí? En los temas míos yo hablo con el empresario, yo hablo con el funcionario y yo lo escucho al tipo y yo le pregunto y yo le repregunto y yo lo miro a los ojos y yo veo si duda, ¿sí? Y yo me informo y después te lo cuento. Ahora bien, con Nisman vos tenés esa posibilidad, vos tenés la posibilidad de no creerme ni a mí ni a la nata, porque mañana se reúne la Comisión de Legislación Penal a cargo de Patricia Bullrich y va a tener una audiencia con Nisman, a donde legisladores oficialistas y de la oposición le van a hacer preguntas. Ahora, el gobierno, el acusado, pidió que sea público, pidió que vos puedas ver ese interrogatorio, puedas ver esas preguntas y repreguntas al fiscal Nisman. Patricia Bullrich y quienes lo acompañan no quieren que sea secreto, quieren que sea reservado. No quieren que vos puedas escuchar las preguntas y las repreguntas que le hacen a Nisman. No quieren que vos escuches las respuestas de Nisman. No quieren que veas a los ojos a Nisman cuando responde. Que mires sus gestos, sus ademanes, que puedas leer si el tipo está mintiendo o no, si el tipo duda o no, si el tipo tiene las respuestas a las repreguntas que le hagan.
no quieren que lo veas. Entonces, si vos tenés dos versiones de los hechos y no podés acceder a la fuente, ¿quién tiene razón? ¿El tipo que quiere que lo veas mañana o el que quiere que no lo veas? ¿Y qué pasa si vos mañana no lo podés ver? Y bueno, al tipo lo meten en una sala, está un rato y después durante 10 días vas a leer en los diarios o vas a escuchar en las radios lo que cada uno dice que dijo. Y la verdad la tiene el que grita más fuerte, ¿sabés? Y la verdad la tienen los medios hegemónicos. Entonces, no te vas a enterar lo que dijo Nisman. No le vas a ver la cara a Nisman. No lo vas a escuchar. Lo que vas a escuchar es lo que te digan a vos que dijo Nisman. Entonces, lo importante que tiene que ocurrir de aquí a mañana a las 3 de la tarde, en una de las acusaciones más graves que ha tenido un presidente en la historia argentina, es que esa reunión no sea reservada. Es que se ejerza el derecho a la información pública, tal como se lo exigimos siempre al gobierno cuando no da los datos que tiene que dar. Que mañana sea la oposición, sea Patricia Bullrich, la titular de la comisión, la que abra las puertas a las cámaras y que todos ustedes puedan ver por qué Nisman dice lo que dice. Y ahora me corro un poco porque la tarea del periodista no es contarte lo que dijo Nisman solamente y después mostrarte lo que uno cree que es la realidad, que en este caso la verdad que es bastante sólida y bastante clara. La tarea nuestra es contextualizar los hechos, ¿sí? Porque si yo te dejo en que el tema de la Argentina es este tipo Nisman que está diciendo algo que no va a poder sostener una semana, entonces es una anécdota. Entonces dentro de una semana nos olvidamos y estamos tratando de otro tema. Lo que está pasando en la Argentina desde hace rato, que ya lo hemos visto en otros países de Latinoamérica, es que se quieren cargar al gobierno. Porque Nisman solo no se puede bancar esto, ¿entendés? Nisman solo no se puede bancar una acusación de encubrimiento a la presidenta de la Nación. Necesita que alguien lo respalde. Es cierto que el gobierno está enfrentado con una parte de la justicia. Es cierto que Nisman tenía que sacarte este tema de encima de alguna manera. Es cierto que hubo problemas en la CIDE, pero Nisman solo no puede ir por esto, ¿entendés? Lo que hay atrás es un grupo de gente que es el poder económico concentrado de siempre de la Argentina. Y cuando hablo del poder económico concentrado, no hablo de todos los empresarios, no hablo de todos. Hablo de un grupo de tipos, de un grupo de familias que ha manejado este país durante décadas. Y cuando se encontró en un par de oportunidades nada más en la historia, yo diría que con Raúl Alfonsín en su momento y ahora con el kirchnerismo en otro, con gente que dijo, ¿sabés qué? Yo quiero que el país lo maneje la política y que no lo maneje el poder económico concentrado. Entonces lo atacó constantemente, ¿sí? Y un día te ataca con una cosa y otro día te ataca con la otra. Y yo no estoy diciendo que el gobierno haga todo bien, al contrario. Hace un par de años que el gobierno viene haciendo bastante macana y ha bajado mucho su calidad de gestión. Lo que estoy diciendo es que si hay algo que sostuvo este gobierno y que lo sostiene hoy, es eso. Es lo que vino a traer, es lo que vino a hacer fundamentalmente después de la crisis institucional de 2001. Es que la política sea la que maneje este país y no el poder económico concentrado. Y eso lo sostiene aún hoy. ¿Y para qué lo sostiene? Y a mí me parece que para dos cosas fundamentales. Una, para sostener la distribución de ingresos, cobrando altos impuestos que no gustan y distribuyéndolo con un plan social, una cobertura social inédita en la historia argentina. Y otra para intentar, a veces lo logra y a veces no, sostener un mercado doméstico fuerte. Eso es lo que vino a hacer y eso lo sostiene y eso es lo que nos gusta. Entonces tratan de voltear al gobierno. Lo intentaron en enero del año pasado con una corrida y lo están intentando en los últimos meses a través de la justicia. Lo que antes eran golpes militares, ahora son golpes mediáticos y judiciales, ¿sí? Y eso es así, y eso no lo digo yo. Digo, a ver, hace poco lo decía el presidente Lula de Brasil. Mirá cuando lo decía Lula. Eu firmei uma convicção de que a gente não podia errar. Não haveria chance para erro, porque eles são implacáveis. Eles não perdoam. Eles não gostam de governo de esquerda e não gostam de governos progressistas. Na ausência de partido de oposição, um setor da imprensa fazia oposição. Eu fico preocupado porque quando eu faço crítica à imprensa, eles escrevem Lula ataca a imprensa. Quando eles me atacam, ele fala, fizemos uma crítica. Eles são implacáveis.
A ver, ya saben, obviamente, que ya no se van a cargar este gobierno de acá a diciembre. Pero lo que tienen que tratar de hacer es que este gobierno se vaya con la cola entre las patas. Que este gobierno se vaya acusado de robo, de lavado, de encubrir el peor atentado de la historia, de las peores cosas, para que no vuelva nunca. Y fundamentalmente, ¿sabés para qué? Para condicionar al gobierno que viene. Cuando voltearon a Alfonsín, cuando le faltaba nada para llegar, cuando ya estaba terminando su mandato, no lo voltearon por Alfonsín, lo voltearon para mostrarle a Menem que no vaya a hacer lo mismo que hizo Alfonsín, que no vaya a tratar de gobernar, que tenía que ser un gerente del poder económico concentrado. Y Menem lo hizo. Lo que están haciendo ahora es lo mismo, es tratar de destruir a este gobierno, de acusarlo de las peores cosas, incluso de una aberración como encubrir el atentado a la AMIA, para condicionar al próximo gobierno. Y cuando un periodista sale a decir algo así, ¿sí?, dicen que tiene visiones conspirativas, que está equivocado, que el gobierno se victimiza, como si esto no estuviera sucediendo constantemente en Latinoamérica, como si no lo hubiéramos visto. Cuando los gobiernos ya cayeron y es inevitable. Entonces lo que tenés que hacer es advertirlo antes. Vamos a hacer un pequeño repaso de los golpes e intentos de golpe que hubo ahora, ahí nomás, en Latinoamérica en los últimos años. Míralo. Este es el intento de golpe a Bolivia, proceso civil de golpe de Estado, toma de edificios públicos y aeropuertos, ataques a funcionarios del gobierno, llamado a la desobediencia civil. 2008, Bolivia, Evo Morales, señores, acaba de pasar. Vamos a mostrar. Fernando Lugo fue destituido. Un golpe de Estado en Paraguay en 2012, hace 2 años. Moción de censura, fue un golpe legislativo. Asesinato de campesinos, enfrentamiento con la policía. Esto pasó en Paraguay y se lo voltearon. Intento de golpe a Hugo Chávez, que estuvo destituido. Huelga general y convocada por empresarios de oposición. Enfrentamientos armados. Militares nombraron presidente. Golpe mediático. Eso pasó en 2002. ¿Sí? Esto pasó en toda Latinoamérica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Correa cuando decía tírenme? Acá hay un presidente, revuelta policial, protesta contra la ley de servicio público, atentado contra el presidente? Y hubo en Honduras un golpe judicial, la Corte Suprema del Congreso en contra, Zelaya fue sacado a la fuerza de su residencia por militares, se lo expulsó del país sin juicio, en 2009. Estas cosas pasan todos los días, estas cosas pasan en Latinoamérica. Entonces, cuando aparece un loquito con una acusación tan terrible como esta, ¿sí?, no es que se le ocurrió a él en la casa. Hay fuerzas históricas que generan estos sucesos para cambiar este rumbo, ¿sí?, para que no siga gobernando la política. Te puede gustar o no te puede gustar un político, lo mejor sería que cambie, que venga otro gobierno. Ya tiene 12 años este, ¿sí?, pero que lo decidan los votos, que gobiernen los políticos, que no gobierne el poder económico concentrado, que no se carguen a un gobierno, que no condicionen al próximo. Esto que está pasando es eso. Si querés saber la verdad, pedí que mañana te muestren las preguntas y las repreguntas a Nisman. No me creas a mí, no le creas a la nata. Miralo vos, tratá de informarte lo mejor posible, porque lo que se viene es tratar de desinformar, tratar de demonizar a la política para que deje de gobernar. Buenas noches, esto es Economía Política.